Sin lugar a dudas, The Boys tiene algunas de las secuencias de muerte más creativas y brutales en la historia de la televisión, pero no todas han sido brutales solo por el impacto visual, algunas han sido brutales para nosotros, la audiencia, por lo desgarradoras que resultan, por el caos emocional que provocan. Y en este video voy a clasificar 15 de las secuencias de muerte más importantes. Soy cinéfilo en pijama y sin más, comenzamos. Becca. Becca Butcher, interpretada por Chantel Van Santen, tiene uno de los arcos más duros en The Boys y honestamente, será imposible que alguien con algo de corazón no se sienta terrible por ella. Después de que Homelander la asalta sexualmente y la deja embarazada, da a luz a Ryan e intenta criarlo como un chico decente. Esa es la parte dolorosa, ¿verdad? El hijo al que pasa años tratando de proteger termina ligado al momento que la mata. No por elección, no con malicia, pero aún así. Su muerte ocurre en el final de la temporada 2, cuando Stormfront, interpretada por Aya Cash, casi la mata. Ryan usa sus ojos láser para salvar a su madre del agarre de Stormfront, pero la ráfaga golpea accidentalmente a Becca también. Ella muere mientras le pide a Billy Butcher que mantenga a salvo a Ryan. Después de todo lo que sobrevivió Becca, probablemente merecía paz más que la mayoría de las personas en esta serie. El único pequeño consuelo es que Ryan vive y no se pone del lado de Homelander durante su cruzada autoritaria y se convierte en una de las razones principales detrás de la derrota de Homelander. Blue Hawk. La muerte de Blue Hawk ocurre alrededor del 70 aniversario del Herogasm, justo después de que Soldier Boy desata su poder y convierte el evento en un desastre, con varias muertes y enormes daños a la propiedad. La fiesta termina muy violentamente, y A-Train aprovecha la oportunidad para confrontar finalmente a Blue Hawk. Ahora Blue Hawk estaba conectado directamente con el arco de redención de la temporada 3 de A-Train. Era un súper racista acusado de patrullar en exceso, herir personas y matar afrodescendientes en el antiguo vecindario de A-Train. A-Train intenta manejarlo a través de Vought primero y organizan una disculpa televisada en un centro recreativo, que en realidad estaba lleno de mentiras. Y la disculpa en sí estaba preescrita, era poco sincera y no convenció a casi nadie. Cuando la gente confronta a Blue Hawk por lo que hizo, él pierde los estribos y ataca a civiles desarmados. Aquí es donde las cosas se vuelven personales porque el hermano de A-Train termina paralizado, así que, cuando A-Train encuentra a Blue Hawk fuera del Herogasm, no está ahí para otra discusión o disculpa y mucho menos para una declaración de relaciones públicas. Lo agarra por el tobillo, despega a super velocidad y lo arrastra por la carretera durante kilómetros. Blue Hawk muere en el proceso, y sí, es brutal, pero también es A-Train vengándose por su hermano, de la única manera que ese racista merecía. Sin embargo, esto causa un problema porque el corazón dañado de A-Train falla después de usar sus poderes nuevamente y casi muere. Pero, la parte más extraña de todo, es que el corazón de Blue Hawk es trasplantado al pecho de A-Train, lo que le salva la vida y le permite correr de nuevo. Así que A-Train mata al hombre que dejó lisiado a su hermano, y luego sobrevive gracias al corazón de ese mismo hombre. El casero de Popclaw. Si me preguntan, la muerte de este pobre hombre fue la más creativa de toda la serie, pero también fue bastante brutal para él. Después de que A-Train toma algunas decisiones terribles en su relación, Popclaw consigue usar el compuesto B. Ella invita a su casero, se meten en un juego de roles sensual, y luego el compuesto B hace efecto convirtiendo todo en una tragedia. Popclaw se deja llevar demasiado y aplasta el cráneo del hombre con sus muslos. Amigos, no hay una forma elegante de explicarlo y toda la escena es súper extraña, sexual y brutal, y por supuesto muy al estilo de The Boys. Stormfront, que una vez fue conocida como Liberty, estaba conectada con Frederick Vought y los orígenes nazis del compuesto B, y aparte de esto, fue una de las superhéroes más antiguas e importantes creadas a través del compuesto B. También era increíblemente fuerte y se convirtió en la principal antagonista de la temporada 2, donde atrajo a Homelander a su lado y usó su poder, ego y problemas con su mamá para su propia agenda. Su relación se convirtió en un gran problema, y una vez que el pasado de Stormfront salió a la luz, la reputación de Homelander se vio seriamente afectada. Luego, para el final de la temporada 2, las cosas empeoraron. Lo que ella pedía era demasiado incluso para Homelander. En la desesperación, se suicida mordiéndose la lengua. Sin embargo, debido a que esto es The Boys, y debido a que a la serie le encantan las secuelas perturbadoras más que las salidas limpias, la verdadera brutalidad del fin de Stormfront no es solo la destrucción física, es el hecho de que una de las personas más odiosas del programa termina rota, sin poder, dependiente,
y todavía completamente envenenada por la ideología que arruinó a todos a su alrededor. Doppelganger. Homelander mata a Doppelganger por ser patético. Digo, primero fingió ser Madeline Stillwell con esa lencería negra, y luego, cuando Homelander dice que no necesita a nadie más que a sí mismo, Doppelganger se convierte en el propio Homelander y se ofrece a él, llegando a decir que cuando Homelander termine, se estaría mirando a sus propios ojos. Esto fue demasiado para que lo digiriera incluso ese fascista adicto a la leche materna. Y lo siguiente que sabemos es que Homelander simplemente le rompe el maldito cuello, acabando con él. Creo que la muerte de Doppelganger fue la menos desalentadora para mí, y de alguna manera me sentí aliviado porque ya no tendría que ver sus tonterías. A-Train. A-Train fue el primer súper que conocimos en The Boys, y todo su arco comienza con la muerte de Robin, donde la atropella porque para él no era más que una civil cualquiera. Pero, en la temporada 5, después de que salva a Hughie y Mother's Milk, intenta huir del campo de internamiento y Homelander vuela tras él. Verán, desde que A-Train se volvió contra los 7, Homelander lo había convertido en una prioridad. Ya había enviado a The Deep y a Black Noir tras A-Train, Starlight y Butcher. Así que cuando finalmente tuvo la oportunidad de matar a su antiguo compañero de equipo él mismo, no la iba a desaprovechar. La persecución también demuestra lo rápido que es realmente Homelander, porque se mantiene a la par con A-Train mientras intenta atacarlo con sus láseres. Pero A-Train todavía tiene esa pequeña ventaja. El problema surge cuando una civil sale de su auto frente a él. El A-Train de la temporada 1 la habría atravesado directamente y lo habría llamado un mal día, pero ese ya no es quien es. El A-Train de la temporada 5 elige esquivar, pierde el equilibrio, cae en el bosque y Homelander lo atrapa allí. Y ese es prácticamente todo el punto. A-Train muere porque se niega a repetir el peor error de su vida. Conocía el riesgo cuando regresó para ayudar a The Boys, y conocía el riesgo cuando salvó a esa extraña, pero para entonces, en realidad quería ser un héroe. Antes de que Homelander le rompa el cuello, A-Train incluso llega a decirle lo que realmente siente, llamándolo patético y vacío, y creo que el suyo es uno de los mejores arcos, así como de las mejores historias de redención en toda la serie, y por muy extraño que parezca, la muerte de A-Train también lastima a Homelander. En el episodio 2, le habla al ataúd de A-Train como si hubiera perdido a un hermano. Se llama a sí mismo su hermano mayor, se pregunta si fue demasiado cariñoso y comprensivo, dice que A-Train no era como los demás y afirma que lo amaba, lo cual es una locura, obviamente, porque Homelander también lo acosó y amenazó durante años. Madeline Stillwell. Una de las principales antagonistas de la temporada 1, Madeline Stillwell ascendió dentro de Vought manipulando a una persona u otra. También desarrolló una relación extrañamente sexual con Homelander, pero para el final de la temporada 1 titulado Me encontraste, la relación entre Madeline y Homelander ya había llegado a un punto de quiebre. Verán, ella fue una de las personas que había mentido y manipulado a Homelander sobre el paradero de su hijo con la esposa de Butcher, Becca, así que al final Homelander la confronta, y ella admite que no debió haberle mentido, y también que sí lo amaba y que no solo le tenía miedo. Homelander la abraza y le agradece por finalmente decirle la verdad antes de disparar sus rayos láser directamente a los ojos de Madeline, evaporándolos y quemando la mayor parte de sus entrañas. En estos momentos, Madeline era especialmente vulnerable, o sea, era otra madre que perdía la vida frente a su hijo. El hijo de Madeline, Theodore, también conocido como Teddy, estaba presente en la casa cuando todo esto sucedía. Translucent. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que Translucent era una basura de persona, y así como The Deep se aprovechó de Starlight, también lo hizo Translucent. Aunque no de una manera muy obvia como The Deep, Translucent fue introducido en el show como un miembro original de los 7, y aparte del incidente con Starlight, también espió a Hughie cuando estaba colocando un micrófono en la torre Vought. Esto solo significaba que Hughie se convirtió en un objetivo para Translucent, pero también significaba que Translucent se convirtió en un objetivo para The Boys, quienes querían capturarlo para tener cierto nivel de ventaja al tratar con Vought. Ahora, la piel de Translucent estaba tan densamente concentrada con carbono que su propia piel servía como fibra de carbono. Esto hacía que su piel fuera invulnerable, pero también significaba que su piel era una excelente conductora de electricidad. Así que, después de que Butcher y Hughie lo atrapan, Frenchie se involucra y sugiere que dado que matarlo desde el exterior era imposible, en su lugar deberían meterle un fajo de C4 por el trasero. Eso lo haría explotar desde adentro porque sus entrañas no eran tan fuertes como su piel exterior.
Después de que Translucent desaparece, Homelander comienza su búsqueda, pero sin éxito. Homelander estuvo muy cerca y casi atrapa a Frenchie y Butcher, pero el líder de los 7 se distrajo. Adentro, Translucent logró liberarse arrojando un vaso de orina sobre los conductos eléctricos y casi convence a Hughie para que lo deje ir. Hughie bajó el detonador, pero en el último instante apretó el gatillo y se bañó en una lluvia de las tripas de Translucent. La mayoría de la gente está de acuerdo en que Translucent tenía que morir, pero me sentí mal por su hijo, Maverick, quien finalmente fue arrastrado al retorcido mundo de Vought debido al legado que dejó su papá, The Deep. The Deep ha estado por aquí desde el inicio de The Boys, y por lo que recuerdo, siempre ha tenido una silla en la mesa de los 7. Ahora, ¿alguna vez fue fácil simpatizar con él? Absolutamente no, pero, lo admito, su arco patético y retorcido ha sido extrañamente entretenido. Es por eso que la temporada 5 se sintió extraña inicialmente. Casi se sentía como si los escritores lo hubieran metido en la historia porque, bueno, todavía estaba allí. Este es un personaje que alguna vez tuvo un lugar mucho más fuerte en la trama principal, pero luego quedó claro que Homelander lo estaba dejando atrás. El personaje de Anthony Starr tenía planes más grandes, y a sus ojos, The Deep se había vuelto inútil, patético y fácil de ignorar. La temporada 5 le estaba haciendo pagar por cada cosa horrible que había hecho, pero no de la manera que esperaba. Su verdadero castigo llegó cuando un tiburón lo amenazó en el penúltimo episodio y le ordenó que se mantuviera alejado del océano. Para The Deep, ese era su último lugar seguro. Luego Starlight puso en marcha el proceso para quitarle su salud también. Así que sí, la muerte por criaturas marinas es lo que le tocó, porque en los momentos finales del show, Starlight lleva a The Deep a una playa, una cosa lleva a la otra, y The Deep se encuentra en medio del agua, un lugar que sabía que era su sentencia de muerte. Lo siguiente que sabemos es que las criaturas del océano que siempre afirmó entender se vuelven contra él, y finalmente es arrastrado hacia el fondo, y asesinado de la manera más humillantemente apropiada posible. Aunque, curiosamente, su muerte me dejó bastante satisfecho. Timothy, el pulpo. Siempre es triste cuando mueren animales que amas, pero tengo que aplaudir a The Boys por hacerme sentir triste por un pulpo cachondo cuando fue eliminado de la peor manera posible. Cuando se trató de Timothy, The Boys usó a The Deep, un hombre conocido por abusar de mujeres, y más tarde retratado como un perdedor superficial con una obsesión muy inquietante por los peces y las criaturas del océano, y de alguna manera empiezas a sentir tristeza por este tipo. Homelander obliga a The Deep a comerse un pulpo, y este es Timothy, un pulpo por el que The Deep realmente se preocupa, mientras Timothy es servido en un plato, literalmente para ser devorado vivo por The Deep. Y lo que sigue son unos 45 segundos de pura incomodidad, con la tinta, la textura y la pobre criatura todavía viva en su boca. Pero, como ya saben, la verdadera incomodidad no es solo la parte física, es el hecho de que The Deep ve a Timothy como un amigo, un confidente, y a su manera muy profunda también como una pareja sexual. Antes, durante la intimidad con Cassandra, queda claro que The Deep está más concentrado en Timothy en la pecera que en su propia esposa. Más tarde, en la temporada 3, su afición por los cefalópodos se vuelve aún más clara cuando se enrolla con uno en Herogasm, y luego intenta convencer a Cassandra para que haga un trío con Ambrosius, otro pulpo. Firecracker. No importa cuánto le beses el trasero a tu líder supremo, no importa cuánto sacrifiques tus ideales para gritar a favor de tu líder supremo, llegará un punto en el que ese hombre te considere prescindible y te tire debajo del autobús, te empuje sobre hielo delgado o clave tu cabeza en una estatua. Así es Homelander. Firecracker cambió sus creencias. Incluso renunció a su dios y a su iglesia con la única esperanza de que Homelander la perdonara. Pero, cuando Firecracker deja de serle útil a Homelander y ya no alimenta la fantasía que él necesita, se vuelve contra ella con una facilidad aterradora, golpeando su cabeza contra una estatua y matándola de inmediato. Fue una de las muertes más impactantes pero esperadas de la temporada 5, porque, ya saben, esa mujer se lo buscó. Había hecho algunas de las locuras más grandes en el nombre de Homelander. Lástima que Firecracker no pudo ver cómo era Homelander a pesar de estar tan cerca de él. Su muerte se sintió más brutal porque había comenzado a convertirse en un personaje bastante empático. Frenchie. La muerte de Frenchie en el episodio 7 de la temporada 5 de The Boys duele porque él sabía exactamente en lo que se estaba metiendo.
Después de ver la celda de uranio en Fort Harmony, el mismo tipo de configuración que le dio a Soldier Boy su capacidad de quitar poderes, Butcher y Frenchie decidieron recrearla. Kimiko incluso les da su bendición para que la prueben en ella, lo que ya te dice lo desesperadas que se han vuelto las cosas. Digo, cuando tu plan incluye uranio y esperanza, las vibras no son buenas. Luego, Hughie y Butcher son capturados por Synap. Homelander decide que quiere lidiar primero con Sister Sage, así que Father le da su ubicación y él se dirige directamente al cuartel general de The Boys. Sage y Kimiko se esconden dentro de un conducto de ventilación de zinc, porque Homelander no puede ver a través del zinc, pero no hay espacio para Frenchie. En su lugar, entra en la celda de uranio. Cuando Homelander nota el conducto de ventilación, Frenchie golpea la puerta para desviar su atención. Homelander entra a la celda, y ahora es Frenchie cara a cara con Homelander. Este se burla de la idea de que pudieran recrear el truco de Soldier Boy, y Frenchie le dice que ya lo hizo y que la ayuda está en camino. Frenchie enciende el interruptor, y la celda comienza a liberar niveles extremos de uranio. Ambos rostros comienzan a ampollarse, y la escena corta a Sage y Kimiko en la ventilación. Escuchan a Homelander irse, salen y encuentran a Frenchie en el suelo. Se ha arrastrado hacia afuera dejando sangre detrás de él, cicatrices en el rostro y una herida en la parte inferior derecha de su torso. Sus últimas palabras para Kimiko son «Te amo». Desde el principio, los láseres de Homelander usualmente acaban con la gente al instante. Frenchie salió herido, pero todavía de una sola pieza. Las quemaduras, la piel con ampollas, la sangre y la debilidad encajan con un envenenamiento agudo por radiación. Esa herida en el torso es más difícil de explicar, así que tal vez vino de Homelander golpeándolo fuera de cámara sin usar láseres. De cualquier manera, Frenchie muere comprándoles a Sage y Kimiko los segundos que necesitaban. Victoria Neuman. La muerte de Victoria Neuman en el final de la temporada 4 fue brutal en todos los sentidos de la palabra, y por varias razones. Victoria Neuman tuvo su buena cantidad de trauma como residente de Red River, un hogar para los huérfanos, y a menudo los supers menos comercializables. Al igual que Marie Moreau, Neuman también había matado accidentalmente a sus padres, pero Neuman logró encontrar una salida de allí gracias a Stan Edgar, quien la adoptó, le enseñó, la entrenó y la preparó para servir como una agente de Vought disfrazada de defensora política del movimiento anti-supers. Tanto es así que no solo ayudó a crear la Oficina Federal de Asuntos Superhumanos, sino que también se convirtió en la vicepresidenta electa. Por supuesto, tenía su propia agenda, pero al final solo era una madre desesperada por salvar a su hija de Homelander. Si algo le pasaba a Neuman, habría significado que su hija, Zoe, terminaría muerta, o en ese mismo infierno que Vought llama Red River. Por eso acude a Hughie para buscar ayuda y convertirse en un aliado. Pero un Butcher bajo la influencia de Kessler entra, saca sus tentáculos y simplemente parte a Victoria Neuman en dos mitades. Ahora, esta fue una forma brutal de despedir a Neuman, no solo por lo horrible y visceral que se vio en pantalla, no solo por la cantidad de sangre derramada o la sorpresa que sintió la audiencia, sino porque Neuman no era una mujer malvada en absoluto como Homelander o incluso Butcher. Ella estaba más allá de los ideales simplistas y los brutales juegos de poder de esos dos hombres, y representaba una fina mezcla de humanidad interpersonal y violencia absoluta. Entonces, cuando murió, vi a una madre dedicada, aunque un poco malvada, perder su lucha para proteger a su hija. Y para empeorarlo todo, cuando Butcher destrozó a Neuman como a una muñeca de trapo, Zoe estaba presente. O sea, él debería haberlo pensado mejor, habiendo visto recientemente a su propia esposa morir frente a su hijo, Ryan. Sabía el tipo de daño que eso le causó a Ryan y cómo el chico nunca se recuperó de eso. Pero al viejo Butcher no le importó nada de eso y solo hizo lo que tenía que hacer. Y para empeorar las cosas, Zoe finalmente fue enviada a Red River, el lugar del que Victoria había pasado gran parte de su vida tratando de alejar a su hija. Billy Butcher. Después de acabar con su mayor enemigo, Butcher no sintió que la cosa había terminado, principalmente porque Ryan, la última conexión que Butcher tenía con su esposa, elige no tener absolutamente nada que ver con él. Él dice que Butcher era casi tan malo como Homelander, aunque un tipo diferente de malo, así que no elige a ninguna de sus figuras paternas. Butcher se mostró visiblemente desanimado por esto, ya que pensó que ahora podría vivir una vida normal con Ryan y Terror, pero Ryan se fue, y Terror, bueno, el perrito murió pacíficamente durmiendo. La muerte de Terror agravó la reacción que Butcher debería tener al ver a Stan Edgar anunciar su puesto como director ejecutivo interino en Vought.
y Butcher, una vez más, sintió la necesidad desesperada de calmar su alma torturada. La única forma que conocía de hacerlo era trayendo más muerte. Que Ryan y Terror lo abandonaran hace que su mente se quiebre, y ahora sabe que todos van a seguir con sus vidas, y que él se convertiría en este hombre solitario sin nada que esperar. Tal vez por eso, se siente casi como si Butcher obligara a Hughie a tomar una decisión imposible. Butcher le hace creer a Hughie que va a liberar el virus en la Torre Vought, lo que exterminaría a los supers allí y se extendería globalmente en 2 días. Pero luego dice que va a esperar hasta que el edificio esté lleno de supers. Verán, no necesitaba esperar porque el virus era extremadamente contagioso y de rápida propagación. Además, en el último momento antes de que Hughie le dispare a Butcher, él parece alejar su dedo del gatillo, lo que significa que hay margen para interpretar su duda como un cambio de opinión de último segundo. Aunque sí creo que Butcher mezcló el virus con el agua de los rociadores. Pero el hecho es que obligó a Hughie a tomar una decisión horrible, lo cual fue emocionalmente brutal, porque el mismo Butcher dice que ve a Lenny en Hughie. De hecho, incluso en los cómics, Butcher muere a manos de Hughie. Está a punto de apretar el gatillo de un dispositivo que causaría un genocidio, pero Hughie interviene, y los dos caen del Empire State, solo para que Butcher quede paralizado del cuello para abajo. Después de esto, le miente a Hughie diciéndole que mató a sus padres, y un Hughie enfurecido lo mata a machetazos, solo para enterarse de que había sido engañado. Homelander. Homelander se lo merecía, y desde el inicio quedó claro que The Voice le daría una despedida tan brutal como el hombre que era. Después de que Químico le quita los poderes a Homelander, el costo psicológico de verlo caer de repente a este estado infantil fue profundo y extremadamente impactante. Sabía que Homelander seguía siendo un niño asustado por dentro, pero no esperaba que se viera tan visiblemente aterrorizado y suplicara por su vida como un bebé. Y esta regresión instantánea, que se hizo aún más impactante por la maravillosa actuación de Anthony Starr, me hizo preguntarme si matarlo mientras suplicaba desesperadamente por piedad era una buena idea, o estaba moralmente justificado. Pero, por supuesto, me equivocaba. Fue solo la serie lo que me hizo sentir lástima por este hombre vil, violento y puramente malvado. Y tenía que morir, no había 2 formas de verlo. Butcher usa una palanca para clavarla en el cráneo de Homelander, y simplemente la levanta. Curiosamente, esta fue la segunda vez que Butcher mató a alguien de esta manera. En los cómics, en realidad, fue Black Noir quien atacó y embarazó a la fuerza a Becca. Sin embargo, Black Noir era en realidad el clon de Homelander en el cómic, y se disfrazó de él mientras cometía todas estas atrocidades. Aparte del incidente de Becca, Black Noir también practicaba el canibalismo y la necrofilia con mujeres y niños víctimas. Y Butcher mata a un Black Noir de la misma manera, palanca en el cráneo, y luego hacia arriba para abrir el cráneo ensangrentado. Y por último, creo que la muerte de Homelander tuvo otra capa de brutalidad, y fue la satisfacción de Butcher después de matarlo, como la sonrisa en su rostro, la sensación de logro. Pero no duró mucho porque Butcher inmediatamente fijó su vista en el genocidio de los superhéroes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con que el final de Homelander y Butcher se lleva el primer puesto en brutalidad emocional y física, o creen que alguna de las otras muertes merecía la corona? Déjenme todas sus teorías y tops personales en los comentarios. Si les gustó este análisis, no olviden destrozar ese botón de like, suscribirse y unirse al canal para ver videoanálisis exclusivos. Puedes apoyarme a seguir creando videos a través de PayPal y Patreon, y también seguirme en mis redes para estar en contacto. Toda la información la encuentras en la descripción aquí abajo. Nos vemos en el próximo video.